Muy bien, ya está. Entonces, a ver, lo primero, me gustó mucho que ganara este estudio porque les digo que me interesa el ayuno pues ya llevo varios años siguiendo un poco la investigación en ayuno. Eh, no me gusta, la parte que no me gustó es que por algún motivo que, no sé, Nature no quiere nomás cambiar la forma en la que ellos reportan sus papers. O sea, los papers en Nature suelen ser difíciles y tardados de leer porque el formato yo creo que no ayuda a nada. Hay gente que pues como así es, como aprendió a leer papers, se acomoda perfecto, pero pues a mí me lo dificulta mucho porque ando yendo y viniendo. Y porque bueno, la verdad es que cuando, o sea, muchas veces cuando es un paper de Nature simplemente es de las pocas veces en las que todavía lo imprimo y lo leo justo para andar cambiando entre hoja y hoja, pero pues no les puedo enseñar eso en el Journal Club. Entonces pues ahora lo hice en digital. Y vamos a ver por qué, o sea, la crítica no es solo como contarles mis penas, sino porque creo que eso tiene un punto importante a por qué sí sirve tener la metodología antes de ver los resultados. O sea, en Nature primero te ponen los resultados y luego la metodología. Y parte del problema es que cuando empiezas, sobre todo cuando empiezas a aprender más de metodología, ya empiezas a escudriñar esa parte y empezar a tener preguntas específicas, ¿no? Ya empiezas a guardar como mentalmente, quiero saber esto otro, estos resultados no me van a ser válidos porque esto no estuvo controlado, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en el caso de Nature es más difícil hacerlo así. Vamos a empezar con qué es lo que compararon, ¿no? Y su abstract, la verdad es que ese es otro problema. O sea, si ya vas a poner los métodos al final, pues por lo menos menciónalos un poquito más en el abstract, ¿no? O sea, el abstract en Nature, si se fijan, no está muy estructurado. O sea, no tiene la típica introducción, métodos, o sea, si ya de por sí mucha gente nunca lee los métodos, por lo menos, o sea, por lo menos leen la parte de los métodos del abstract. Entonces, el punto es que aquí eso pues no existe. A ver, ¿qué compararon? Ayuno intermitente, y aquí vale la pena mencionar que en la literatura hay chingos de definiciones diferentes de ayuno, ¿no? O sea, y sigue habiendo pleito sobre a partir de cuántas horas de restricción de alimentos ya se considera ayuno, o solo alimento, o solo restricción del tiempo, ¿no? Que si son 2 días, que si son 5 días, que si son 24 horas, que si 16 horas ya es ayuno. O sea, cada vez se adopta más este término de time restricted feeding para el ayuno que dura menos de 24 horas, ¿no? Y aquí lo que compararon es que, o sea, a ver, ya ha habido, para nada es el primer estudio de ayuno intermitente, ¿no? De eso ya ha habido un chorro, algunos mejores que otros. Pero aquí la pregunta, porque ya se había empezado a escuchar en la literatura, que, pues a lo mejor, a ver, vas a ayunar 16, 20 horas al día, pero que sí influía, sí importaba a qué hora del día comías. Porque no es lo mismo que tus 4 horas de alimento sean por la noche, es decir, que lo que hagas sea cenar muy fuerte, o que lo que hagas sea desayunar fuerte, o que lo que hagas sea comer fuerte, o hacer 2 comidas, o etc., etc. Y hay motivos bioquímicos y fisiológicos por los cuales asumir que a lo mejor los seres humanos como que evolucionamos un poquito más para comer temprano. Muchas enzimas importantes en nuestro metabolismo tienen un ciclo circadiano marcado de mayor actividad respecto pues, temprano en el día, ¿no? O bajan su actividad un poco por la noche. Entonces, eso era parte de la fisiología de por qué se asumía que esto pudiera tener sentido. Y para empezar, bueno, aquí ya para entrar de lleno, compararon, a ver, ayuno intermitente comiendo por la mañana o ayuno intermitente comiendo por la tarde-noche. Está pobremente definido y de hecho, o sea, para no marearlos, me voy a ir hasta abajo porque aquí es en donde sí viene definido. O sea, early time restricted feeding era comer entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde. Y el otro ayuno, el de midday, era comer entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche. Y lo que hacían era que le decían a los pacientes, escógete un periodo de 8 horas entre estas horas en las que sí puedes comer, ¿no? Porque obviamente hay más de 8 horas entre las 11 y las 8, hay poquito más, ¿no? Entonces hay 9.
como que esas eran las instrucciones y iban a comparar tres cosas. Comer entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde, comer entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche, o comer a la hora que tú quieras, ¿no? El grupo control. Me pusieron algo en el chat. Hola, Julián. Hola a todos. Esa es la comparación. ¿Por cuánto tiempo iban a comer así? Por 5 semanas. Y algo muy importante enfatizar es que estos eran individuos sanos sin obesidad. Lo que no quiere decir sin sobrepeso. Vamos a ver que sus criterios de inclusión, voy a ir para abajo, sus criterios de inclusión eran el IMC entre 17 y 30. O sea, sí podían tener pacientes con sobrepeso. Pero sin diagnósticos crónicos previos. Y reclutaron 90, 30 por grupo. Los aleatorizaron utilizando una máquina generadora de números al azar. Esto importa en este estudio porque como las muestras son chiquitas, o sea, este muestreo no está balanceado. O sea, una de las primeras críticas que pudiéramos hacer es el método de aleatorización. Pues porque sí quisiéramos asegurar que por lo menos hubiera un balance entre los grupos de pacientes, por ejemplo, arriba de 60 años o de pacientes con IMCs arriba de 25, ¿no? O sea, justo porque van a ser poquitos, sí hay que cuidar que no estén desbalanceados. Y a ver, se vale perfecto aleatorizar qué intervención te toca, pero ya dentro de esos cuidados, ¿no? O sea, esta es una muestra que la verdad yo sí hubiera aleatorizado, pero de forma balanceada, para asegurarme de que iba a haber la misma cantidad de pacientes de edad más avanzada o de cierto sexo en ambos, en los tres grupos, ¿no? Eso va a ser importante después cuando veamos la tabla descriptiva. Hubo, de los 90, perdieron muy poquitos, la verdad, bueno, depende de cómo lo veas. Perdieron, o sea, al final acabaron 82 pacientes, es decir, perdieron 8. 8 de 90, pues es menos del 10% de la muestra. Y ya nos dicen desde ya que el primer desenlace es el cambio en la resistencia a la insulina. Parte del problema que yo veo con eso es que, o sea, yo suelo decir que, o sea, la insulina hace tantas cosas que definirla por solo una de ellas es complicado. Habrá quien diga que, o sea, no puedes, o sea, los marcadores de glucosa típicos no te hablan para nada de resistencia a la insulina. Y de hecho, déjenme cambio la pantalla que comparto. Este es un tweet de Peter Attia el día de hoy que simplemente recuerda algo muy, muy cierto. O sea, ni la hemoglobina glucosilada ni la glucosa en ayuno sirven de un carajo para estimar resistencia a la insulina. O sea, son terribles biomarcadores de resistencia a la insulina. Y definir resistencia a la insulina en sí mismo ya es complicado, porque, insisto, hace un chorro de cosas y probablemente, o sea, habrá quien les diga que uno no puede hablar de resistencia a la insulina si no tiene un clamp. Habrá quien les diga que uno no puede hablar de resistencia a la insulina si uno no tiene por lo menos una curva de tolerancia a la glucosa. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de esos dos statements. Y la definición de resistencia a la insulina que ellos utilizaron aquí, y que es crucial, porque en eso está basado el tamaño de muestra, ese es el outcome primario, lo que utilizaron como resistencia a la insulina fue el HOMA-IR, ¿no? El HOMA-IR es un marcador que inventó Rudy Holman. Rudy Holman es el jefe de la unidad de endocrinología de la Universidad de Oxford, que básicamente es la relación que existe entre la insulina en ayuno y la glucosa en ayuno, ¿no? Entonces, vale la pena mencionar esto porque, o sea, a ver, el HOMA sirve para estimar la resistencia a la insulina, sobre todo del hígado, porque ya después de varias horas de ayuno, o sea, en el ayuno postprandial, tenemos, o sea, hay que acordarse que la hiperglucemia del ayuno nocturno, el ayuno de 8 horas, no es la glucosa que no se ha acabado de absorber, ¿no? O sea, no es la resistencia a la insulina del músculo esquelético, porque los GLUTs constitutivos son suficientes para traer la glucosa
para meter la célula, para meter la glucosa en las células después de 5 o 6 horas. O sea, si ustedes le hacen una curva de tolerancia a la glucosa a alguien que no tiene nada de insulina, con diabetes tipo 1, por ejemplo, pues, o sea, la glucosa sí regresa al normal. Entonces, y esto es importante también porque fisiológicamente no es lo mismo tener resistencia a la insulina en el hígado que en el cerebro, que en el tejido adiposo, que en el músculo esquelético. Y no es raro que un tejido tenga más resistencia a la insulina que otros, ¿no? Entonces, bueno, o sea, a ver, hay que usar una definición de resistencia a la insulina. Yo no es que quiera pensar mal, pero siento que esa resistencia a la insulina, eh, pudo utilizar otra cosa. Otra parte del problema del HOMA es que estén decimales, porque esto es importante, porque si yo tengo una variable de desenlace, o sea, si mi outcome primario es el cambio en una variable de desenlace que tiene muchos decimales, como suele ser el HOMA, quiere decir que es muy probable que vaya a encontrar cambios muy chiquitos que me vayan a dar significancia estadística, sin que eso quiera decir que hay una diferencia clínicamente relevante, ¿no? O sea, eso ya de entrada es problemático con el HOMA. Lo vamos a tocar más adelante. Me regreso al abstract. Porque, a ver, yo esperaría que aquí me hubieran dicho, o sea, en el abstract no les costaba nada ponerme resistencia a la insulina con HOMA, ¿no? O sea, pero bueno. Y los resultados, o sea, la otra cosa que vale la pena mencionar es que el análisis estadístico fue en ciego. O sea, el análisis estadístico, o sea, obviamente es muy difícil cegar a un paciente imposible cegar a un paciente por cuándo es el tipo de ayuno que a ti te toca, ¿no? Eso no se podía cegar. No, los investigadores no estaban cegados a qué grupo pertenecían los pacientes, pero quienes analizaron los datos estadísticos sí. Entonces, eso pues también, ¿no? Palomita, porque le da un poquito más de rigor. Y lo que nos reportan es que, o sea, sí vale la pena mencionarlo, consistente a lo que esperábamos muchos de esta comparación, es que el ayuno temprano, o sea, comer temprano, mejoró más la resistencia a la insulina que el ayuno tardío, por así decirlo. Pero, y bueno, y ese ayuno temprano, a diferencia del tardío, también mejoró la glucosa en ayunas, lo cual no es, pues, lo cual ya es esperable por cómo está definido el HOMA. O sea, ahí habría que ver si lo que mejoró fue la insulina basal o la glucosa y la reducción de adiposidad y de algunos marcadores de inflamación. Voy a hacer una pequeña pausa aquí porque vale la pena mencionar que, a ver, y de hecho, digo, aprovechando que aquí está Rafa, ¿sí sigues con nosotros, Rafa? Vale la pena mencionar que el HOMA y el 90% de todo lo que midieron no tiene aplicaciones clínicas directas. O sea, realmente, o sea, uno no toma decisiones clínicas con cambios en el HOMA. Entonces, este es un estudio que sí está evaluando humanos, pero cuyos desenlaces no tienen, no, o sea, hay muy pocas guías de práctica clínica. De hecho, creo que no puedo pensar en ninguna que te diga que cambias la elección de un tratamiento por el HOMA que viste en un paciente, ¿no? O sea, y ese es el desenlace primario, y todos los otros desenlaces tampoco, o sea, los utilizamos cuando los tenemos, pero no son principalmente, o sea, no son algo que nos cambie decisiones clínicas, y eso pues ya de entrada limita nuestra aplicabilidad. Lo que sigue es de acuerdo que no se... ¿Qué onda, Rafa? Perdón. Sí, dime. Perdón. Que de acuerdo con que no tomas ninguna decisión clínica con base en el HOMA. No, o sea, exacto, digo, Rafa es endocrinólogo y pues, o sea, digo, creo que ninguno de los desenlaces de aquí tiene una aplicación clínica directa, ¿no? Ahora, ¿por qué me metí a esta página que literal está en chino? O sea, el estudio se hizo en la Universidad de Pekín, nos dan un preregistro y por supuesto podemos ponernos a discutir si es indispensable en la ciencia de hoy que haya cosas, o sea, que el preregistro esté en inglés. En este caso, pues, obviamente yo no hablo chino y
o sea, cuando lo abres siempre te dan la opción de traducirlo. De hecho, a ver, déjenme lo abro otra vez para que, o sea, digo, no, me voy a sacar de acá. Ahorita me regreso. Vamos a traducirlo. O sea, lo traduce, pero no es perfecto y pues no sabes si puedes confiar en esas traducciones, ¿no? Pero pues aquí ya te están diciendo que la fecha de inscripción y la fecha de última actualización del preregistro son la misma. Y eso está muy, o sea, a ver, esto fue hace ya mucho tiempo, no quiere decir o sea, que esto esté truqueado, pero tampoco, o sea, a ver, a lo mejor puede ser dando el beneficio de la duda, ¿no? Que el registro sí empezó, o sea, el Comité de Ética lo aprobó en el 2018, perdón, 2019. Yo no encontré la fecha en la que empezaron a reclutar, no, aquí sí ya me salió. Tiempo de implementación. O sea, fíjense cómo el tiempo de implementación o el tiempo de ejecución del estudio y es desde el 12 de diciembre o 12 de febrero probablemente del 2020, o sea, de febrero del 2020 a junio del 2020. Esto es problemático porque el reclutamiento va desde febrero del 2020 hasta junio del 2020. Esto es problemático porque el preregistro se hizo casi al mismo tiempo que empezaron a reclutar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por lo menos sí tenemos la tranquilidad de que no lo alteraron después, pero bueno, o sea, ahí podemos, ya es político si quieren, si los preregistros tienen que estar en inglés o no. Ahora sí entrando de lleno al artículo, y pues desde el abstract ya son todas esas las cosas que nos brincaron. Aquí yo hubiera querido, ¿por qué no me marcó no me está marcando mis highlights? Denme un segundo. Ojalá que no me los haya borrado. Y creo que sí me los borró. A ver si lo vuelvo a abrir. Denme un segundo. Espero que no me haya borrado los highlights. A ver, un segundo. Mientras está ese tiempo, solo agrego que, o sea, en general se han buscado hacer varios, digamos, índices como el HOMA, el Quickie, HOMA Beta. Hay muchos tipos como de escalas que buscan, o bueno, índices que buscan medir la resistencia a la insulina de diferentes maneras, que realmente sean, o sea, hay mucha controversia, bueno, no es controversia, sino no tienen tanta validez porque existen muchas partes que no se han estandarizado a nivel mundial, como los ensayos de insulina, que tampoco se ha demostrado que estos predigan la respuesta al tratamiento y también tampoco, o sea, algo que también sucede es que también existen cambios en la función de la célula beta a través de la evolución natural de diferentes enfermedades. Entonces, en general, todos estos no son recomendados como una valoración rutinaria para la resistencia de la insulina de manera clínica, sino se No, usa como un surrogado nada más. exacto, y gracias por esa acotación, Rafa. Otra cosa que yo diría, desgraciadamente sí me borró los highlights, pero bueno, pues aquí se los voy poniendo otra vez. Y Rafa no me dejará mentir. O sea, el HOMA tiene que ajustarse por etnia. Y si mal no recuerdo, particularmente los latinoamericanos y particularmente los mexicanos tenemos un HOMA más alto que el de otras poblaciones. Y aquí lo que nos están diciendo, y ya me voy a meter de lleno al cálculo de muestra, digo, ya para que sea más intuitivo. O sea, aquí nos dicen que la media de HOMA en China es de 1.91 con una desviación estándar de 0. Es decir, 68 y además el HOMA es de las pocas cosas que hasta donde recuerdo sí tiene una distribución relativamente normal o normalizable, sobre todo porque no tiene valores negativos. Es decir, lo más frecuente es encontrarse a alguien en China con un HOMA de 1.1 hasta 2.7, ¿no? ¿Esto por qué lo menciono? Porque el tamaño del efecto que ellos fueron a buscar
es de un 37% de diferencia en el HOMA. Y entonces fíjense cómo, o sea, y déjenme saco mi calculadora, o sea, el 1.91 por 0.37 es 0.7. Es decir, el tamaño del efecto que van a buscar es de hecho más pequeño que la desviación estándar. Y eso, pues pudiera ser, o sea, no es que esté mal. De hecho, podrían decir que 37% es un cambio muy significativo si fuera otra variable, pero volvemos al punto de que el HOMA no tiene aplicaciones clínicas. Entonces, es difícil saber si 37% de diferencia en el HOMA tiene algún tipo de beneficio clínico, ¿no? O algún tipo de aplicación. Con ese cálculo, ellos concluyeron que necesitaban 22 participantes para tener un 80% de poder estadístico, es decir, 80% de probabilidades de que si una diferencia al menos tan grande como 37.5 existe, sí la iban a detectar. Y esto era asumiendo que todos sus participantes iban a tener una desviación estándar de 0.8, lo cual a mí me conflictúa, porque si el tamaño del efecto que buscaban era menor a esa desviación estándar, pues bueno, eso pudiera hacer que la muestra no fuera ideal. Este es un excelente, y bueno, y considerando que iban a perder varios participantes, como en cualquier estudio clínico, reclutaron 30 por grupo, aunque 22 bastaban, lo cual estuvo muy bien, pues porque eso quiere decir que al final sí se quedaron con los participantes que necesitaban, ¿no? Entonces, o sea, el cálculo de la muestra está bien justificado, sí, tiene aplicaciones clínicas, no lo sabemos porque la variable de desenlace no tiene aplicaciones clínicas, y pues nada más, ¿no? O sea, hay que mencionar que estos autores calcularon, o sea, en nutrición diríamos, solo les faltó medirles kriptonita en lágrimas. O sea, midieron todo. Midieron un montón de cosas que tampoco usamos en la clínica. Interleucinas, factor de necrosis tumoral, interleucina 8, proteína C reactiva, esa sí la usamos en la clínica. O sea, midieron un montón de cosas y la muestra solo está calculada para contestar la pregunta del HOMA. Es decir, puede ser que los análisis de las otras comparaciones pues, les falte poder estadístico. De la introducción solo había resaltado que el Ramadán, o sea, una de las cosas que sugerían que había sentido en esta comparación es porque el Ramadán, o quienes practican el Ramadán, suelen comer por la noche, porque pues, justo el rito o la tradición es que no comen cuando hay luz del sol y rompen el ayuno cuando ya es de noche. Entonces, por así decirlo, el ayuno intermitente del Islam es más parecido al ayuno tardío y muchas otras personas que por motivos de salud habían empezado el ayuno intermitente preferían hacerlo al revés. Entonces, ese es parte del motivo por el cual esta comparación vale la pena. Ahora bien, los resultados los pone Nature primero y pues así es como va el paper. Vale la pena que, o sea, recordamos, 90 voluntarios en 1-1-1. No tenemos muy buenos resultados no tenemos la descripción sobre qué tan bien balanceados estaban. Y aquí viene mi primera queja, me voy a ir ya directo para acá. O sea, fíjense cómo, a ver, en índice de masa corporal, más o menos, o sea, sí no había diferencias. Acuérdense que una tabla 1 no necesariamente tiene un valor de P. En estas características, sí estaban relativamente bien balanceados, pero como la muestra es chiquita, basta que tengas 3 o 4 participantes más de un grupo para que eso ya quede problemático, ¿no? O sea, y no tenemos todas las otras características. Entonces, básicamente, no estamos tan seguros, pues en estas variables sí podemos decir que estaban bien balanceados, pero pues no lo podemos asegurar. El resto, pues hubiera estado padre que nos lo dijeran como una tabla de ensayo clínico. Y no quiero pensar mal de por qué no están esas otras variables. Y podríamos decir que esto a lo mejor pues no es un ensayo clínico, pero si ya lo vas a hacer con humanos, pues ya mejor repórtalo bien, ¿no? O sea, ciertamente esto es ciencia básica en seres humanos, pero pues si ya va a haber seres humanos y ya sabemos que somos seres complejos con muchas cosas que pueden traer variabilidad, pues ya mejor repórtelo. Ahora bien, ya nos dicen que reclutaron todos estos.
Nos dicen que su compliance, que estuvo medida por cuestionarios bien validados, digo, ya no me voy a meter en eso, o lo vamos a ver en los métodos, su compliance de la dieta fue muy buena, ¿no? La adherencia, nada que reportar. Y nos dicen que, también nos dijeron que no había diferencias, o sea, hubo diferencias en cuánta energía consumieron los que hacían ayuno contra el grupo control. Es decir, cualquiera de las dos formas de ayuno hizo que consumieran menos calorías, pero no hubo diferencia entre grupos. Y esto es algo que se cumplió para la mayor parte de las variables que analizaron. O sea, para la mayor parte había diferencias de las dos formas de ayuno contra el control, pero no entre sí mismas. Aquí nos dicen que el HOMA fue efectivamente distinto entre las dos formas de ayuno y contra el control, ¿no? O sea, la reducción, y acuérdense que esta es una variable de cambio, o sea, no es el HOMA absoluto, es cuánto bajó. La variable de cambio fue de al menos un punto completo, pero con una desviación estándar muy grande. Y esto es algo que los autores no discuten después y que hubiera estado muy bien. O sea, acuérdense que ellos estaban esperando una desviación estándar, y por eso digo que me gusta ver los métodos antes. O sea, ellos estaban esperando una desviación estándar de 0.8, y la desviación estándar que ellos obtuvieron fue bastante mayor. Fue de más del doble, fue de casi el doble. Y otra cosa que vale la pena notar es que la desviación estándar entre los grupos no es igual. O sea, si se fijan, el otro, y bueno, esto seguramente tiene que ver con el cambio. O sea, los que ayudaron temprano bajaron más, sí, casi un punto completo. Pero también la desviación estándar fue mucho más grande, ¿no? Y esto es pues, relativamente esperable cuando tienen un grupo que cambió menos, pero bueno, pues es algo que vale la pena notar. Sí, y no hubo diferencias, sí hubo diferencias contra el control del grupo, pero el grupo control, pero no hubo diferencias entre el ayuno de tardío y el grupo control, ¿no? Analizaron esto con una ANOVA. Acuérdense que si voy a usar una muestra paramétrica, tengo que demostrar que los datos, los residuales de los datos, y también preferiblemente los datos tienen distribución normal. Y esto, perdón la ida y venida, pero es que, insisto, por esto el formato de Nature no me gusta. Sí lo hicieron. O sea, aquí nos dicen que usaron Shapiro-Wilk para la distribución de los datos, pero pues, no, o sea, no nos dicen si también de la de los residuales, si esto hubiera sido bueno, porque una ANOVA esencialmente es un modelo lineal. Digo, no me voy a meter en los tecnicismos de eso, pero una ANOVA en realidad es un modelo lineal, y lo que más importa para comparar un modelo lineal es que los residuales sean los que tienen distribución gaussiana, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense que este es el desenlace primario y por eso nos lo cuentan antes. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, podríamos considerarlo un análisis exploratorio, un análisis, pues eso, exploratorio. Definitivamente no definitivo. El problema de una muestra, o sea, y aquí también vale la pena mencionar que cuando una muestra es pequeña, el problema de una muestra pequeña es que suele tener poco poder estadístico. Es decir, puede ser que la diferencia exista y tú no la detectes. El otro problema de las muestras pequeñas es que si sí encuentras una diferencia, no es raro que el tamaño de la diferencia entre grupos quede sobreestimado. Entonces, o sea, tienes muy poca precisión sobre qué tan grande es el tamaño del efecto cuando sí encuentras esa diferencia. Entonces, esto va a ser cierto para todo lo demás. Y no es broma, midieron todo, todo absolutamente. El índice de masa corporal, sí hubo una reducción más grande en el grupo de ayuno temprano que en el grupo control, pero no hubo diferencias entre grupos, ¿no? O sea, los dos grupos de ayuno tuvieron esto. Otra cosa que vale la pena mencionar es que, o sea, aquí nos ponen índice de masa corporal y composición corporal y composición. La verdad es que midieron tantas cosas exóticas que yo sí esperaba ver un DEXA y no fue un DEXA. O sea, ¿dónde está el de, denme un segundo. O sea, les midieron microbiota, les midieron antropometría. La composición corporal fue por bioimpedancia. A ver, no es que esté mal, pero ciertamente, o sea, a ver, con el dineral que se gastaron en los otros estudios, perfectamente se pudieron haber podido comprar un DEXA, y esa comparación de composición corporal hubiera sido mucho más fina y válida, ¿no? Entonces, ese es otro problema que hay que cuestionar ahí. Diferencias de presión arterial no hubo. Podríamos argumentar también que
pues, o sea, acuérdense que eran gente sana, ¿no? O sea, no hay mucho que discutirle ahí o esperar. Y me voy a regresar a la tablita, perdón, me voy a regresar a la tablita de la distribución. eh, y fíjense cómo, pues bueno, o sea, sí no esperábamos que hubiera mucha diferencia, o sea, en estas, pero pues tampoco nos dijeron si había diferencias en la presión arterial, ¿no? Esta fue la primera vez que me hubiera gustado ver si había diferencias en la arterial y pues digo, o sea, no es como que no las podían calcular y no las podían poner, ¿no? O sea, eso yo sí lo esperaba y creo que está mal que no lo hubieran traído. Y aquí es en donde empiezan con las cosas súper exóticas, ¿no? O sea, les midieron factor de necrosis tumoral alfa, les midieron interleucina 8, la proteína C reactiva sí es de alta sensibilidad, esa sí es tal vez un poco la que más usamos. No me voy a detener en todas estas cosas porque de verdad midieron muchísimas cosas y porque no son clínicamente relevantes. O sea, es un estudio de ciencia básica, es un estudio de ciencia básica en seres humanos. Midieron proporción de microbiota, lo cual pues tampoco sabemos que es fisiológicamente relevante, pero todavía no tenemos una aplicación clínica, una clínica, eh, o sea, una aplicación clínica de esta microbiota, o te voy a modificar la microbiota para algo clínico en particular. Y algo que me encantó que hicieran fue que les preguntaran calidad de sueño, ¿no? O sea, el elefante en el cuarto de el metabolismo, o sea, es decir, la cosa más importante a la que menos importancia le hemos dado por décadas es al sueño. Y lo hicieron con un cuestionario validado de calidad de sueño que sí conozco, pues porque una de mis chambitas en el doctorado para completar el gasto era trabajar en un laboratorio de fisiología del sueño. Eh, esto estuvo muy bien, me voy a brincar la tabla, y no encontraron diferencias entre los ayunos, entre los tipos de ayunos ni el control, ¿no? Ahora, me voy a regresar acá. No me gustó para nada el tipo de gráficas que utilizaron, porque tenemos menos de 30 puntos por grupo. O sea, aquí sí es en donde hubieran podido perfectamente poner todos los puntos de cada uno de los participantes de todas las variables. Y eso hubiera estado súper bien porque entonces podríamos ver si las distribuciones efectivamente son, o sea, qué tan asimétricas son, qué tanto sesgo tienen. O sea, la gráfica de caja efectivamente me dice algo, pero no me cuenta toda la historia. Y de hecho, si se fijan, hay varias variables en donde, a ver, esta distribución es considerablemente más asimétrica que esta otra. Y argumentablemente, entonces, pues el ANOVA no hubiera sido la mejor de las herramientas para todos los análisis, ¿no? O sea, si no tienen muchísimos puntos, o incluso ahora ya hay herramientas que te dejan que aunque haya muchos puntos, pues pon todos, ¿no? O sea, no había, y sobre todo causa molestia o causa escepticismo, porque hay gráficas en donde sí usaron todos los puntos. Entonces, no es como que no saben graficar con puntos, no es como que no saben que hay cosas que se ven mejor con puntos, pero pues una de las cosas que causa, no estoy diciendo que esto sea trampa o que sea fraude ni nada, pero pues la pregunta obligada es ¿por qué esto sí lo graficaron con puntos y las otras cosas no? Entonces, bueno, no me voy a ir tabla por tabla en cuáles son en todos estos desenlaces. Fíjense cómo efectivamente, bueno, pues el HOMA, que es el desenlace primario, sí claramente las distribuciones son distintas, ¿no? O sea, esa parte creo que sí es indiscutible, independientemente de si nos gusta o no que el HOMA haya sido el desenlace primario, pues, estas distribuciones son muy diferentes efectivamente. Sin embargo, aunque estas dos diferencias, por ejemplo, sean significativas, pues hay mucho traslape totalmente entre los intervalos de confianza de los grupos, ¿no? También por eso sirve ver todos los puntos. Otra cosa muy interesante que hicieron y que yo creo que tiene mucho que ver a por qué el paper está en Nature, es que midieron la expresión de un chorro de genes que bueno, no es la Nature grandota, pero sí es Nature Communications, midieron un chorro de genes de circadianos, ¿no? Y obviamente no hubiera tenido ningún tipo de sentido utilizar una nova para esto, y utilizaron un tipo de análisis que se llama cosinor, y que en realidad o sea, quiero presentarles las gráficas, lo voy a buscar aquí mismo
O sea, las curvas, esto es un tipo de forma o de análisis de cambios en el tiempo. Eh, eh, y que está basado, es una forma de medir ritmicidad, y está basado pues precisamente en las curvas sinusoidales y cosinusoidales del cálculo, ¿no? O sea, y es simplemente ver puntito a puntito qué tanto se aleja de algo que ya sabemos que es rítmico. No es la única forma, no es la única forma de analizar ritmicidad o cambios significativos en el tiempo, o sea, para eso hay análisis de series de tiempo. Probablemente el estudio no tiene poder suficiente para todas esas, pero bueno, ese es el tipo de análisis, a eso se refiere, no me voy a meter en los detalles técnicos. Si, cuando es posible, casi todo el mundo prefiere utilizar un tipo de serie de tiempo, un tipo de análisis que se llama ARIMA, pero es válido. E insisto, ellos mismos reconocen, eso se los, déjenme lo encuentro por acá, que todo esto es exploratorio, ¿no? Justo porque no todos los niveles de los genes pudieron ser ajustados a las curvas, pues todo esto fue exploratorio, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos reconocen esa limitación. Ahora bien, para la discusión, tampoco me voy a clavar en todos los detalles de todas las moléculas que midieron y que, insisto, son exploratorias, pero cosas que hay que reconocerles es que pues sí midieron la complianza o la adherencia al estudio, la adherencia a la dieta, y lo hicieron de una forma peculiar, usaron el equivalente chino del WhatsApp. Bueno, se los presento una vez en los métodos. El equivalente chino del WhatsApp se llama WeChat, y lo que hicieron fue que todos los pacientes le tomaron fotos a todas sus comidas por las 5 semanas, ¿no? Y las mandaron para calcular tanto, o sea, es más, preguntarle a una persona cuántas calorías se comió, pues es muy impreciso. Y tener a alguien, un profesional de la salud bien entrenado haciéndolo de una foto es mucho más preciso. Y aquí lo hicieron para todos los días de todas las comidas de todas las 5 semanas. Entonces, o sea, sí podemos decir que, o sea, eso es raro en un estudio de ayuno y podemos, o sea, nos da confianza de que ayunaron bien. Otra cosa que vale la pena mencionar es que justo como no hubo diferencias entre los grupos de ayuno, pues también podemos decir que no, las diferencias que se encontraron no son atribuibles a que hayan comido más o menos calorías, ¿no? O sea, eso también es bueno, pues porque entonces es una forma más controlada. O sea, la única variable que sí cambia es la temporalidad, ¿no? O sea, eso es algo, si no hubiera sido el caso, hubiera sido una limitante muy grande para sacar conclusiones. Pues qué tal que todo esto, más que el momento del día en el que comieron, fue la cantidad de energía que consumieron, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Este statement me dio mucha risa, o sea, los beneficios de la resistencia a la insulina son muchos, no, es al revés, ¿no? O sea, lo normal es que la insulina funcione bien. Muchas cosas se descomponen cuando hay resistencia a la insulina. Y, o sea, otra cosa, no me voy a meter, insisto, en las cosas de TG, AST, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, midieron linfocitos T reguladores, todas estas cosas que, insisto, son muy interesantes desde el punto de vista científico, pero pues que no tienen mucha aplicación clínica. O sea, midieron, por ejemplo, grelina, y pudiéramos decir que solo para el último punto, o sea, solo para el último time point, perdón, borro esto, solo para el último time point, pues pudiéramos decir que había una diferencia ahí como relevante, y pues vayan ustedes a saber si eso tiene algún beneficio clínico. Midieron leptina, o sea, sí vale la pena revisar el resto de las cosas que midieron, pero pues como no son tan relevantes y porque se consumiría todo el tiempo, pues no me voy a tener demasiado en eso. Ya vimos varios de los métodos, ¿no? O sea, los que valía la pena ver en ese momento. Espero que haberlos convencido de que sí es mejor verlos antes, ¿no? Ya vimos cómo estaba definido todo esto. Algo que vale la pena mencionar es que no restringieron el consumo de alcohol, ¿no? Déjenme vuelvo a encontrar esto. Esto estaba por acá. Mantuvieron el consumo de alcohol. Eso es algo que no todos los estudios han permitido, y me parece que es válido, pues porque la gente en la vida real consume alcohol. Entonces, al final del día, si quieres una intervención que se parezca a lo que hace el resto de la gente. Y
la otra cosa que quería comentar sobre, digo ya para abrir tribuna en la discusión, es que nada, bueno, excluyeron gente que consumiera mucho alcohol, ¿no? O sea, los dejaban beber, pero tampoco incluyeron muchas personas que consumieran demasiado, no incluyeron personas embarazadas, no incluyeron gente con obesidad, no sabemos tampoco, o sea, conocemos la desviación estándar, pero tampoco sabemos cuántas personas con sobrepeso había, lo podemos un poquito estimar aquí, miren. O sea, si se fijan, la desviación estándar de, ¿dónde estoy? Perdónenme que los mareé con esto. O sea, la desviación estándar de el IMC andaba como en 3. Es decir, casi todos tenían, o sea, por lo menos 65% de los participantes tenían, no tenían sobrepeso, ¿no? Pues nada, o sea, no podemos, hubiera estado padre que nos dieran el descriptivo completo. Lo de la bioimpedancia que ya comenté, hubiera estado, o sea, no es como que no les alcanzaba para un DEXA. Y esto, pues todo es más bien la descripción que sí se hacen estudios de ciencia básica de qué reactivos utilizaron para cada uno de los análisis moleculares que hicieron, ¿no? O sea, esto sí es el estándar en ciencia básica, sí lo hicieron y eso vale la pena mencionarlo. Aquí nos explicaron cuál era el modelo de las curvas de Cosinor y estuvo bien. Sí nos explicaron la distribución de, o sea, con qué asumieron normalidad. No nos explicaron lo de los residuales. Y nos dicen que, o sea, otra cosa que me pareció un poco curiosa es que hay datos que están disponibles de forma pública, pero otros no, ¿no? O sea, esto es como seguramente quieren sacar otro paper o más de un paper de este mismo estudio y por eso no los están reportando todos. Ahora voy a detener la grabación y vamos a abrir la discusión.